Reflexión Beit Or. Elul no regresa para ser recibidos. Regresamos porque Él ya nos está llamando. Zacarías 1:3. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Cuando escuchamos la palabra Teshuvá, solemos pensar inmediatamente en arrepentimiento. Y ciertamente lo incluye, pero Teshuvá contiene una imagen mucho más amplia: regreso. Regresar implica que hubo un lugar de pertenencia antes de la distancia. No podemos regresar a un sitio donde nunca estuvimos. Por eso Elul no comienza simplemente señalando cuánto nos alejamos. Elul nos recuerda a quién pertenecemos, y eso cambia completamente la manera de acercarnos a estos días. Elul no comienza con el pecado, comienza con una relación. Una de las expresiones tradicionales vinculadas con Elul proviene de Cantar de los Cantares. Ani le dodí, bedodili. Yo soy del amado y mi amado es mío. Mira el orden. Antes de hablar de corrección, estamos hablando de pertenencia. Antes de revisar nuestras acciones, recordamos nuestra relación. Porque una teshuvá que nace únicamente del miedo puede modificar temporalmente una conducta, pero una teshuvá que nace del amor puede transformar la dirección del corazón. No regreso solamente porque hice algo mal, sino más bien regreso porque alguien a quien amo y de quien no quiero continuar distante. El rey está en el campo. La conocida imagen hasídica de Amelech Basade, el rey está en el campo, describe a Elul como una temporada de especial accesibilidad. La imagen es hermosa. El rey todavía es rey. No perdió su corona, no perdió su autoridad, pero salió del palacio. Está cerca, accesible, recibiendo a quienes se acercan. Y aquí encuentro algo precioso. Elul no solamente habla de nuestro movimiento hacia Él, también hace conscientes de su cercanía hacia nosotros. Quizá por eso algunos regresos comienzan con algo aparentemente pequeño, una incomodidad interior, una palabra que vuelve una y otra vez, un deseo inesperado de orar, una necesidad de reparar algo, una sensibilidad que habíamos perdido, una lágrima que no sabemos explicar. Quizá pensamos, estoy buscando al Eterno. Y después descubrimos que mucho antes de que comenzáramos a buscarlo conscientemente, Él ya estaba despertando en nosotros el deseo de regresar. El shofar no te condena, te despierta. Una de las prácticas tradicionales de Elul es escuchar el shofar. El shofar no pronuncia discursos, no presenta argumentos, no explica, solamente suena. Y algo dentro del alma reconoce que es tiempo de despertar. El llamado de Elul no dice ya no tiene remedio,
sino que dice, despierta, todavía puedes regresar. Esa diferencia es enorme, porque la condenación inmoviliza, pero la teshuvá verdadera mueve. La condenación dice, mira lo que hiciste. La teshuvá pregunta, ¿hacia dónde vas ahora? Por eso el verdadero arrepentimiento no consiste en quedarnos eternamente mirando el lugar donde fallamos. Consiste en permitir que aquello que reconocimos cambie nuestra dirección. Teshuvá no es sentir culpa, es cambiar de dirección. Podemos sentirnos mal y continuar exactamente igual. Podemos llorar y continuar igual. Podemos pedir perdón y continuar igual. Incluso hablar muchísimo acerca de Teshuvá y continuar caminando hacia el mismo lugar. Por eso la transformación necesita algo más que emoción. Necesita retorno. Si estaba caminando hacia una dirección que me alejaba, Teshuvá significa volver, reconsiderar, reparar cuando sea posible, abandonar aquello que debe abandonarse y comenzar nuevamente a caminar. En Ezequiel 18:30 contiene el llamado: arrepiéntanse y vuélvanse de todas sus transgresiones. No solamente reconozcan, es volver, porque la teshuvá tiene pies. Dice, el arrepentimiento mira lo ocurrido. La teshuvá decide hacia dónde caminar después de haberlo visto. Los 40 días no son una fórmula mágica. Tenemos que estar muy conscientes de esto. Aquí quiero corregir y elevar una parte importante, porque desde Rosh Hodesh Elul hasta Yom Kippur se contempla tradicionalmente un periodo de 40 días de Teshuvá, relacionando con la tradición sobre los últimos 40 días de Moshe en el Sinaí antes de descender a las segundas tablas. Pero el número 40 no funciona como una fórmula automática de transformación. No es. Cumple 40 días y será transformado. La escritura utiliza repetidamente periodos de 40 en contextos de prueba, transición y reparación. Pero lo importante no es convertir el número en mecanismo. Lo importante es reconocer que ocurre durante el proceso. Porque podemos atravesar 40 días y conservar el mismo corazón. O podemos permitir que solo un momento verdadero delante del Eterno comience a cambiar una vida. El calendario puede señalarnos una temporada, pero solamente un corazón dispuesto puede responder a ella. Elul no es decoración espiritual. Podemos escuchar el shofar, leer Tejilín, hablar Teshuvá y decir muchas veces Ani le dodi bedodi li. Prepararnos para los Yamim Noramim. Pero todo eso debe llegar a alguna parte. Y esa parte es al corazón. En Deuteronomio 36 habla precisamente de una obra profunda. El Eterno circuncidará tu corazón para que ames al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí está el propósito.
No simplemente realizar más actividades religiosas, sino permitir que sea removido aquello que endureció nuestra sensibilidad, porque podemos tener mucha información espiritual y poca transformación interior. Elul pregunta, ¿qué está ocurriendo en tu corazón? Quizá no estás lejos, quizá estás distraído. Y aquí aparece otra profundidad. No toda distancia espiritual comienza con rebelión. A veces comienza con distracción. Mucho ruido, muchas responsabilidades, muchos asuntos, muchas preocupaciones, muchas voces. Y lentamente dejamos de escuchar. Seguimos funcionando, seguimos haciendo, seguimos hablando. Incluso podemos seguir sirviendo. Pero algo interior dejó de estar ahí. Por eso Elul no puede ser entendido como una temporada para recuperar la escucha. El shofar interrumpe, el silencio revela, la oración reordena y la escritura ilumina. Y el corazón comienza nuevamente a distinguir una voz que simplemente estuvo allí. No todo lo que descubras en Elul será agradable. El Heshbon Anefesh, el examen o la cuenta del alma requiere valentía. Porque si pedimos luz, veremos. Y quizá veremos algo que necesita corrección, una actitud, una motivación, una herida que hemos utilizado como justificación, una conversación pendiente, una disculpa que debemos ofrecer, una costumbre que se volvió peligrosa, una relación que necesita límites, un don que necesita administración, un pretil que necesita reparación. Así que Elul nos ofrece precisamente eso, la oportunidad de revisar mientras todavía estamos de pie. Eso es ese misericordia. Elul no solo pregunta qué hiciste, también pregunta en quién te estás convirtiendo. Porque quizá corregimos una acción, pero conservamos la raíz que la produjo. Y entonces volveremos a aparecer. La teshuvá profunda no poda solamente los frutos enfermos. No, busca la raíz. ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué necesito demostrar esto? ¿Por qué me cuesta perdonar? ¿Por qué hablo cuando debería callar? ¿Por qué callo cuando debería hablar? ¿Por qué aquello controla tanto mis emociones? ¿Por qué sigo regresando a lo mismo? Ahí empieza el trabajo profundo, no para acusarnos, sino para permitir que la luz llegue donde antes solamente corregíamos los síntomas. Crea en mí un corazón puro. Tehilim 51:12. Expresa una petición que encaja profundamente con el Leftahor verá li Elohim. Berruach Nahon Hadesh Bekirbi. Crea en mí un corazón puro, Elohim, y renueva un espíritu firme dentro de mí. David no pide solamente cambia mis circunstancias. Él pide haz algo dentro de mí. Eso es teshuvá profunda. No solamente quítame las circunstancias, sino transforma aquello dentro de mí que necesita ser transformado. Elul es una invitación, no una amenaza. Sí, nos acercamos a días solemnes. Si hacemos examen, sí, reconocemos, sí, reparamos. Pero no debemos perder la vista a la imagen central. El rey está en el campo. No estamos regresando hacia
un eterno que disfruta rechazándonos. Estamos respondiendo a un llamado de aquel que dice, vuelvan a mí. Zacarías 1:3. Shubu Elai, Beashuv Aleim. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Por eso Elul contiene solemnidad, pero también esperanza, porque mientras existe el llamado, existe un camino de regreso. Semilla Beit Or. Elul no comienza recordándonos cuánto te alejaste, sino que comienza recordándote a quién perteneces. La Teshuvá no consiste en quedarte mirándote donde caíste, sino en decir hacia dónde caminas después de lavarte. El calendario puede anunciar Elul, pero solamente el corazón puede responder al llamado. Quizá no dejaste de amar al Eterno, quizá dejaste de escuchar entre tanto ruido. La luz del examen no llega para avergonzarte, por lo que encuentra, sino para mostrarte lo que todavía puede ser restaurado. Contemplación del uno. En lugar de preguntarnos únicamente qué hice mal, podemos presentarnos delante del Eterno preguntando dónde me he alejado interiormente, qué ruido me impide escucharte, qué debo reparar mientras todavía estoy a tiempo, qué debo devolver, a quién debo pedir perdón, a quién necesito perdonar, qué límites necesito restaurar, qué hábito debo abandonar y qué parte de mi corazón necesita volver a ti. Y después, un silencio. Porque Heshbon Anefesh no consiste solamente en hacernos preguntas. También necesitamos dejar espacio para escuchar la respuesta. Tefilá de Elul. Eterno Padre de Gesed, aquí estamos. No venimos escondiendo nuestras faltas ni pretendiendo ser aquello que todavía no somos. Venimos porque escuchamos tu llamado. Vuelvan a mí. Examina nuestro corazón y muéstranos aquello que necesitamos ser restaurados. Donde haya dureza, danos sensibilidad. Donde haya ruido, enséñanos el silencio. Donde haya orgullo, danos humildad. Donde hayamos herido, danos volver a reparar. Donde necesitamos perdonar, escucha nuestro corazón. Donde nuestros límites se hayan debilitado, que hallemos y que ayudemos a reconstruirnos. Y donde nos hayamos alejado, vuelve nuestros pasos hacia ti. Leftahor verá Leoholim, Bearuach Nahom Hadesh Bekirbi. Cerca de nosotros estás tú. Crea en nosotros un corazón puro y renueva dentro de nosotros un espíritu firme. Que este Elul no sea solamente una fecha que atravesamos, que sea un regreso que deje huella. Que cuando llegue el momento de presentarnos delante de ti, no llevemos únicamente palabras de Teshuvá, sino un corazón que verdaderamente comenzó a volver. Ani le dodili. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Mi meja Hakol, de ti procede todo. Baruch Hashem, Hesed Beshalom.